Vamos a irle recordando los premios que tenemos para esos participantes de este Festival del Saber 2024. El primer puesto recibirá 500,000 pesos en efectivo. El segundo puesto recibirá 300,000 pesos en efectivo. El tercer puesto recibirá 150,000 pesos en efectivo. Y en el cuarto puesto recibirá 100,000 pesos en efectivo. Llamamos también a los docentes acompañantes de esta categoría a tomar los asientos de la primera fila. Mauricio Cocoma. Un aplauso para el profe Mauricio. Juan Fernando Escobar. Profesor Edwin Serna. Profesora Paola Broster. Y el profesor Daniel Cardona. Estos son los docentes acompañantes y que estarán orientando las respuestas. Les recordamos, son 25 preguntas. Diferente participantes para los participantes y para los profes acompañantes y también para los asistentes. Ya no van a aparecer las 5 preguntas de cada área continuas, sino que van a estar de manera aleatoria. Entonces lo mismo para los profes, cada que vaya saliendo la pregunta se van ubicando en la que corresponde para hacer entonces la orientación y la contextualización. Ahí tienen una hojita, un lápiz, un borrador y un sacapunta que pueden utilizar entonces para hacer sus gráficas, para alguna operación matemática y que utilicen entonces el tiempo que se les presenta para responder calmadamente, con mucha tranquilidad. Recordarle al público, ahorita en la categoría anterior tuvimos varias dificultades y entre ellas una con el público. Aparece la pregunta, leemos la pregunta. Entre la lectura, escuchen por favor, entre la lectura de la pregunta y el momento de la respuesta de los muchachos debe haber absoluto silencio. Los perjudicados son los participantes. Si se escucha alguna respuesta del público, respondan bien o mal, la pregunta se anula. Entonces, por favor, mucho respeto. Y los invito entonces a que toda la euforia que tengan, la arenga o la barra que tengan, la guarden y la utilicen en el momento que damos las puntuaciones. Ahí podemos hacer toda la barra a nuestros participantes. Agradecimiento especial al rector de la institución educativa John F. Kennedy, al rector de la institución educativa F. Gómez, y un agradecimiento también muy especial y la bienvenida a los señores jurados de esta categoría de Luis Alfonso Ibarra Marulanda, diseñador de modelos de negocios con IA y neurociencia. Y a la señora Nancy Olivia Figueroa Rentería, coordinadora de mujeres, afros e indígenas, para quien pedimos un fuerte aplauso también, por favor. Damos también una bienvenida muy especial a nuestra primera gestora municipal, Xiomara Ochoa, que ya se encuentra por acá con nosotros, acompañando este Festival del Saber. ¿Listos entonces? ¿Estamos listos? Vamos a iniciar con los PIN de inscripción.
Y tenemos entonces a nuestros participantes ya activos en la plataforma. Festival del Saber 2024, categoría D. Iniciamos con la primera pregunta. Silencio, por favor. Una gota de agua cae sobre una pelota como se muestra en la figura. ¿Cuáles de los siguientes vectores representan las fuerzas de acción sobre la pelota y reacción sobre la gota al momento del choque? A, B, C, D. Respuesta correcta, la opción B. Profesor Edwin. Con muy buenas tardes para todos, muchos éxitos a los participantes de esta categoría D, que corresponde a los grados 10º y 11. Una buena pregunta para calentar, vi que a todos les fue muy bien. Acá en esta pregunta están contextualizando una de las leyes de Isaac Newton, la ley de acción-reacción. Hay que tener en cuenta que tiene una combinación muy importante con el tema de matemáticas, sobre todo en lo que tiene que ver con los vectores. Hay que mirar mucho la direccionalidad de esos vectores para representar la acción de la gota sobre la pelota y la superficie de la pelota sobre la gota. Por eso cada una de las opciones nos está indicando dos vectores, como podemos ver en la opción A, no está de manera diagonal sino de manera vertical. En la opción C sí está de manera diagonal pero en otra dirección, y en la opción D está de manera horizontal. La mejor explicación para esto es la opción B, correcta, debido a que está diagonal, la acción, el agua sobre la pelota, y la reacción, la pelota sobre el agua, y ahí tenemos los dos vectores en la dirección indicada. Muchas gracias, profe. Y le recordamos, ahí por favor, profe Hernán, le recordamos entonces que la ubicación en los puntajes también obedece a la rapidez en la que responden las preguntas. Y así entonces los resultados en esta primera pregunta de la siguiente manera. Felipe, 996, Isabela, 996, Santiago, 993, Johan, 959. Pregunta número 2. Considere el siguiente fragmento. La justicia es en primer lugar una cualidad posible, pero no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. Solo secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo solo si su conducta se adecúa a las normas de un orden social supuestamente justo. Las palabras subrayadas indican respectivamente A, una oposición y una salvedad; B, una aclaración y una razón; C, una aclaración y una oposición; D, una oposición y una conclusión. Respuesta correcta, la opción B. Profesor Mauricio. Bueno, comunidad educativa, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar presente acá, estar apoyando a cada uno de los estudiantes que están haciendo el mayor esfuerzo acá. Felicitaciones a cada uno de ellos.
Bueno, entonces lo que debemos de entender acá es que tenemos dos conectores. En el primero tenemos al conector pero y en el segundo el conector jack. Entonces, entendemos la justicia es en primer lugar una cualidad posible. Entonces, ¿qué quiere decir eso básicamente? Que la justicia se puede dar básicamente si se tiene en cuenta, aquí la parte dice, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitamos básicamente, no solamente la justicia, sino otras cualidades diferentes para la parte para que se pueda dar como las relaciones en sí. Entonces básicamente lo que está haciendo ese pero en esa función está aclarando, haciendo como una aclaración de la funcionalidad que debe tener. Y el ya que sí, la única que se puede dar es la parte de ser una razón o una justificación, no se puede utilizar para ninguna de las otras que están ahí. Entonces por eso la respuesta correcta es la B. Muchas gracias, profesor Mauricio. Dada entonces la respuesta correcta y la contextualización, los puntajes quedan de la siguiente manera. Santiago Pérez, 1993. Felipe, 996. Isabela, 996. Y Johan, 959. Pasamos a la pregunta número 3. Profe. Good afternoon, everyone. Completa la conversación. Dice, I worked too much yesterday. I'm very tired. A, have a rest. B, good idea. C, no thanks. D, congratulations. Respuesta correcta, opción A. Profe Daniel. Bueno, entonces aquí vemos una conversación. Dice, I worked too much yesterday. Yo trabajé mucho ayer, estoy muy cansada. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Have a rest, ten un descanso. Descansa. La respuesta correcta, la A. Muchas gracias, profesor Daniel. Dada la respuesta correcta, entonces, los puntajes continúan de la siguiente manera. Santiago Pérez, 1993 puntos. Isabela, 1932. Johan, 1911. Felipe, 996. Pregunta número 4. Una antena parabólica se modela bajo la función. Para que la concavidad de la antena sea hacia arriba, se debe tener en cuenta que los valores de A y K deben ser iguales. El valor de A no debe ser negativo. El valor de K debe ser menor que 3. D, el valor de A debe ser una fracción irreducible. La respuesta correcta, la opción B. Profe. Buenas tardes. Primero que todo agradecerles por su asistencia, también por invitarnos a nosotros como docentes para estar acá explicando las respuestas. Bueno, en esta pregunta nos dan una función cuadrática
donde el término A, que es el que acompaña el término cuadrático, define la concavidad de la parábola en el caso de la antena parabólica, ya que una función cuadrática describe una parábola. Entonces, el valor de A para que la antena parabólica esté mirando con concavidad hacia arriba debe ser positivo, o sea que el valor de A no puede ser negativo. Por eso la respuesta es la B. Muchas gracias, profe Juan. Y dada la respuesta correcta, entonces, los puntajes quedan de la siguiente manera. Santiago Pérez, 2.993 puntos. Isabela, 2.930. Felipe, 1.975. Johan, 1.911. Pasamos a la pregunta número 5. Los siguientes magnicidios tuvieron incidencia en la historia política de Colombia durante el siglo XX. Asesinato de Luis Carlos Galán, asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, asesinato de Rafael Uribe Uribe, asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. El orden cronológico de ocurrencia de estos hechos es A, 2, 3, 1 y 4, B, 3, 2, 1 y 4, C, 3, 1, 2 y 4, D, 4, 3, 2 y 1. La respuesta correcta es la opción B. Profesora Paola. Buenas tardes. La pregunta nos lleva a realizar un análisis sobre un orden cronológico de los magnicidios ocurridos en el siglo XX con incidencia política, ¿cierto? Entonces nos da algunas opciones y nos muestra que la opción correcta es la B. ¿Por qué? El primer asesinato ocurrido fue el de Rafael Uribe Uribe en 1914. El segundo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, dando paso al Bogotazo, en 1948. El tercero, el asesinato de Luis Carlos Galán, en 1989. Y el último asesinato, el de Álvaro Gómez, en 1995. Por tal motivo, la respuesta correcta es la B. La única que me sabía de todo el festival. Y dada la respuesta correcta, la puntuación queda de la siguiente manera. Santiago Pérez, 3.993 puntos. Felipe, 2.945. Isabela, 2.930. Johan, 1.911. Vamos a pasar a la pregunta número 6. Profesor Daniel. Tiene toda mi confianza. Bueno, texto, comprensión de lectura. Smiling more often. There are psychological benefits to smiling frequently. It makes you happy almost immediately. Many times when we can smile, we find that anyone's smile helps us feel better. Smiling can also reduce stress levels since the body reacts quickly to it. A great way to make someone cheerful is to help them smile. Smiling more often can also make you look more attractive and confident. In general, people like to show happiness and be near those who are happy. Smiling in the presence of others shows you are a happy person and you can pass the feeling to them. People are naturally attracted to smiling. Therefore, smiling frequently can help you get the attention you want from others. If you don't smile much, find ways to smile more often. Try to make others smile more often too.
Smiling is a fast way to feeling happy and making others feel happy. It's very positive and will bring many benefits. Although it seems difficult, it is in a fact very easy. All it takes is moving some muscles and you are happy almost immediately. What is the author trying to do in the test? A, to convince people that smiling at others is polite. B, to describe the social benefits of smiling often. C, to discuss the effects of smiling in difficult situations. D, to encourage people to smile more frequently. Respuesta correcta, opción D. Profe. Bueno, entonces la pregunta dice, ¿qué está tratando de hacer el autor en el texto? Si vemos en cada uno de los párrafos, el mismo autor está tratando de que las personas traten de sonreír más frecuentemente. Así ayudará a que se vean mejor, que incremente la salud, trae muchos beneficios e incluso ayuda a las personas que están alrededor. Por eso la D es la respuesta correcta. To encourage people to smile more frequently. Muchas gracias, profe, querido. Menos mal me gradué en el 2007. Y la puntuación queda de la siguiente manera. Santiago Pérez, 4.991 puntos. Felipe, 2.945. Isabela, 2.930. Johan, 1.911. Vamos a la pregunta número 7. Un ciudadano se encontraba inconforme con el actual sistema de salud en Colombia y quería promover una reforma a la Ley 100 de 1993, Ley de Seguridad Social. Para introducir mejoras en esta materia, para ello presentó una propuesta ante el Congreso de la República a través de una iniciativa popular, a fin de modificar varios artículos de la mencionada ley. El procedimiento realizado por el ciudadano es A, inviable porque la Constitución Política de Colombia establece que un ciudadano no tiene la facultad por sí solo para introducir propuestas de reforma a las leyes colombianas. B, viable porque la Constitución Política de Colombia establece que se requiere un ciudadano para proponer una iniciativa popular que reforme una ley. C, inviable porque la Constitución Política de Colombia establece que se requiere el 5% del censo electoral para representar una iniciativa popular de reforma que reforme una ley. D, viable porque la Constitución Política de Colombia establece que se requiere el 5% del apoyo de los congresistas para que la iniciativa popular se apruebe. Respuesta correcta, la opción C. Paola. Bueno, la Constitución Política en su artículo 155 y la ley estatutaria 134, y la ley estatutaria 134 del 94 establecen que los individuos pueden presentar proyectos de ley
y pueden hacer reforma a la Constitución desde una iniciativa popular, pero siempre y cuando tenga el aval del 5% del censo electoral. En este caso es inviable porque el individuo no tiene un aval del 5% del censo electoral. Por eso la opción correcta es la C. Muchas gracias, profe. Y dada entonces la contextualización, los resultados quedan de la siguiente manera. Santiago Pérez, 5.987 puntos. Isabela, 3.927 puntos. Felipe, 2.945. Johan, 1.911. Pregunta número 8. En un experimento, un estudiante tomó datos de presión y volumen de un gas a temperatura constante. La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos. Con base en estos resultados, el estudiante concluyó que si aumenta el volumen del gas, disminuirá su temperatura. La conclusión del estudiante es correcta o incorrecta. A, correcta porque la presión se comporta igual que la temperatura. B, incorrecta porque el experimento no se modificó la temperatura. C, correcta porque al aumentar la presión disminuye el volumen. D, incorrecta porque la temperatura de un gas no se puede medir. Respuesta correcta, opción B. Profesor Edwin. Bueno, esta pregunta nos da o nos lleva a los docentes a reconocer cómo la indagación y la experimentación se vuelven en un insumo fundamental para poder de alguna manera motivar a los estudiantes hacia un aprendizaje científico. En este experimento vemos que en ninguna parte está como variable la temperatura. Por lo tanto, en la pregunta que él está elaborando o en esa hipótesis, él está incluyendo la temperatura como una variable. Por lo tanto, es incorrecta. Ahora, ¿cuál de las dos incorrectas es? Incorrecta porque la temperatura de un gas no se puede medir. Las temperaturas de los gases también se miden. De ahí nos queda la opción B. Muchas gracias, profesor David. Dada la respuesta correcta, entonces, los puntajes continúan igual. Santiago Pérez, 5.987 puntos. Isabela, 3.927. Felipe, 2.945, Johan, 1.911. Pregunta número 9. Un pequeño conjunto cerrado tiene 5 casas formando un pentágono como se ve en la figura. Las casas están representadas por círculos. En el conjunto viven los señores Gómez, Hernández, López, Pérez y Vélez. Todas las casas del conjunto tienen una cantidad diferente de pisos. El señor Pérez lamenta que su casa sea considerada según la ley un edificio por tener 5 pisos.
aunque también se alegra de tener la casa más alta del conjunto y no estar a la sombra de los demás. ¿Cuál es el total de pisos construidos en el conjunto? A, 9, B, 15, C, 20, D, 25. Respuesta correcta, opción B. Bueno, vamos a identificar las 5 casas. Cada casa tiene una cantidad distinta de pisos. Y nos dice el enunciado que la casa del señor Pérez es la que tiene más pisos, o sea que tiene 5. Quiere decir que otra tiene 4, la otra tiene 3, la otra tiene 2 y la otra tiene 1. Al sumar todos esos numeritos nos da 15 pisos. La respuesta B. Dada la respuesta correcta, entonces, la puntuación queda de la siguiente manera. Santiago Pérez, 5.987 puntos. Isabela, 4.880. Felipe, 3.926. Johan, 1.911. Momentico, por favor. Recomendación de parte del jurado para la participante Isabela, que al compañero Felipe, a Isabela, al compañero Felipe, por favor concentrarse en su cubículo o en su computador. Pregunta 10. En contra y a favor de las corridas. Estoy en contra de las corridas de toros, pero también en contra de su prohibición. Si uno acepta que una mayoría puede prohibir los toros por compasión animal, tendrá que aceptar que un día otra mayoría prohíba a todos los ciudadanos matar animales para comer carne. La tolerancia consiste en no prohibir lo que no nos gusta. Tolero las peleas de boxeo o la prostitución. No me gustan, pero tampoco las prohibiría. El argumento más fuerte de los antitaurinos es que en las corridas se tortura a muerte a un animal. No pongo en duda de que el animal sufre horriblemente. Pongo en duda la conciencia plena de ese dolor, porque no sabemos cómo funciona la mente animal. Es una hipocresía discurrir contra las corridas de toros por la mañana y al mediodía comerse un sanguinolento filete de res. Me dirán, ese lomito no se obtuvo con tortura. ¿Cómo saben? ¿Los criamos para montarlos o para comerlos? Olvidar esto es hipocresía. No voy a corridas. Me parecen un espectáculo primitivo. Quizás en eso consiste su encanto y su honor. Pero soy carnívoro. No veo que haya acuerdo entre las personas sensatas y morales sobre si las corridas deban prohibirse o no. De las siguientes ideas, la que se opone a la idea central defendida por el autor es: A. Las corridas de toros deben prohibirse. B. Las fiestas taurinas son rituales de tortura. C. La crianza de animales es una acción hipócrita. D. La tolerancia es el medio
para superar el desacuerdo. Respuesta correcta, la opción A. Profe Mauricio. Bueno, en esta pregunta del fragmento de la parte del texto de Héctor Abad, llamado En contra y a favor de las corridas, primero lo que debemos hacer es ubicar la idea central, ¿no? Y pues la idea central básicamente está al principio, está en el primer renglón donde dice, estoy en contra de las corridas de toro, pero también en contra de su prohibición. Ya conociendo que esa es la idea central, la única, digamos, que contrariamente podríamos identificar o que se opone a lo que está diciendo, y también lo puede decir literalmente, es las corridas de toro deben prohibirse. Muchas gracias, profesor Mauricio. Y dada entonces la contextualización, la puntuación queda de la siguiente manera. Santiago Pérez, 6.987 puntos. Felipe, 4.922. Isabela, 4.880. Jocan, 2.908 puntos. Pasamos a la pregunta 11. El alcalde de un municipio, su abogado asesor y el que es considerado el mayor contratista de la región comprarán por 244.129.881 metros cuadrados de tierra en 2 veredas de ese municipio, gracias a unos 4.700 millones de recursos nacionales y municipales que el mandatario destinó a rieles, pavimentos e iluminación de vías. El precio de ese pedazo de tierra comprado puede superar hoy los 12.000 millones. La situación ha sido conocida por diferentes personas, quienes denuncian que después de comprar esas propiedades, el alcalde incluyó dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio inversiones en vías e iluminación que no estaban en el plan de desarrollo que fue presentado al inicio del mandato, pero que sí favorecerían la valorización de esos predios rurales. Consultando sobre esa denuncia, el alcalde reconoció que los beneficios no son solo para él y sus allegados, sino para toda la comunidad. De acuerdo con el texto anterior, los señalamientos en contra del alcalde obedecen a que los denunciantes a. no obtuvieron beneficio de las obras desarrolladas por el PPOT. B. Creen que el alcalde no ha hecho obras que beneficien al municipio. C. Tienen evidencias para afirmar que el alcalde abusó de su poder. D. No quieren que el alcalde invierta en zonas rurales del municipio. Respuesta correcta obedece a la opción C. Profesora Paula. Bueno, en este texto se evidencia un posible señalamiento que pesa sobre el alcalde, ya que ha implementado unas obras en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial que no estaban pactadas desde el principio, lo que aumenta significativamente el valor de las tierras rurales, por lo cual existe una denuncia hecha por los individuos por posible abuso del poder del alcalde, porque está buscando un beneficio propio y de sus allegados, como es su asesor y su contratista. Por tal motivo, la respuesta correcta es la C. Gracias, profe.
Otra que me sabía. La puntuación queda de la siguiente manera. Santiago Pérez, 7.987 puntos. Felipe, 4.922. Isabela, 4.880. Johan, 2.908 puntos. Pasamos a la pregunta número 12. El lenguaje lleno de figuras literarias caracteriza al género épico, especialmente las metáforas. Un ejemplo de ellas lo encontramos en la expresión A. Yo entre tanto cogí el bronce agudo. B. Quien la escucha contento. C. Mis fieles amigos se sacaron la cera. D. Algún dios alisaba las olas. Respuesta correcta. Obedece a la opción D. Profesor Mauricio. Bueno, en la pregunta nos habla de una figura literaria importante que es la parte de las metáforas y pues debemos simplemente como identificar de las oraciones que están ahí cuál es la metáfora como tal. La única que es metáfora es la que dice algún dios alisaba las olas. ¿Por qué es metáfora? Porque simplemente hace como la comparación como con esa calma que debe haber en la parte de las olas. Por eso es la respuesta correcta. Y continúa. Muchas gracias, profe Mauricio. Dada la respuesta correcta, entonces, los puntajes de la siguiente manera. Santiago Pérez, 7.987 puntos. Isabela, 5.795. Felipe, 4.922. Johan, 3.870. Continuamos con la pregunta número 13. Se realizó una encuesta a 200 clientes de una empresa de telecomunicaciones para saber cómo califican la calidad del servicio que reciben. La siguiente gráfica muestra los porcentajes de las calificaciones dadas por los clientes. ¿Cuál afirmación es verdadera acerca de los resultados de la encuesta? A. Más de 30 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es excelente. B. Menos de 50 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es regular. C. Menos de 55 clientes están satisfechos con el servicio que ofrece la empresa. D. Más de 60 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es buena. Respuesta correcta, la opción D. Bueno, aquí podemos observar en el gráfico, habría que ir descartando, debido a que hablan de unos porcentajes. En el A me dicen que más de 30 clientes consideran que la calidad de servicio es excelente. Debemos tener en cuenta que excelente es 15%, el 15% es 30, pero me dice más de 30, o sea que ahí se tiene que descartar la A.
La B dice que menos de 50 clientes consideran que la calidad del servicio es regular, y esa de regular es el 40%, y el 40% de 200 no es 50, es mucho más. Menos de 55 clientes están satisfechos con el servicio de la empresa. De satisfechos sería sumar los buenos con los excelentes, y obviamente es mucho más de 55 clientes, entonces ya pues por descarte, más de 60 clientes consideran que la calidad de servicio de la empresa es buena. Si queremos hacer el análisis, podemos mirar que el 35% de 200 pues supera el 60, entonces la respuesta es la D. Gracias, profe. Respuesta incorrecta para los 4 participantes. La puntuación continúa igual. Pasamos entonces a la pregunta número 14. Los cromosomas, estructuras que contienen los genes, se encuentran formados por, por 2 cadenas llamadas cromátidas, las cuales se encuentran unidas por el centrómero. El esquema representa una pareja de cromosomas homólogas A y B. Si la célula a la que pertenecen sufre un proceso de meiosis, se esperará que una vez finalice este proceso, A, cada uno de los cromosomas se dirige a cada una de las 2 células resultantes. B, se obtengan 4 células, 2 con el cromosoma A y 2 con el cromosoma B. C, se obtengan 4 células, 2 de las cuales contienen cada una cromátide A y las otras 2 una B. D, las 4 células resultantes representan cada una de las 2 cromátides, una A, una B, simultáneamente. Respuesta correcta obedece a la opción C. Profesor Edwin. Bueno, pregunta que se fue en blanco. Seguimos con el tema de teoría celular. Aquí hay que tener muy claro un preconcepto, y es que se da en la meiosis. La meiosis genera 4, ¿cierto? Entonces eso descartaría la opción A, porque en las que estamos hablando de 4 es la B, la D y la C. Pero también hay que tener en cuenta de que las que se dividen son las cromatidas, ¿cierto? Se van 2 a un par de células, en este caso las 2 cromatidas A, y las 2 cromatidas B se van al otro par de células. Entonces, la opción correcta, la C. Muchas gracias, profe. Dada la respuesta correcta, entonces, vamos a los resultados. Respuesta incorrecta para nuestros 4 participantes y los puntajes continúan igual. Vamos a la pregunta número 15. Descanso, profesor. Bueno, dice, lee las descripciones y selecciona cuáles son las 3 palabras que corresponden a cada una de ellas. Vocabulary. Dice, something that protects someone from being hurt or damaged. The main room in a house where you relax, watch TV, etc. A large round green fruit with just dark pink flesh and black seeds. A, chill living room, watermelon. B, kitchen, watermelon, couch. C, chill, couch, watermelon. And D, kitchen, couch, living room. Thank you.
Respuesta correcta corresponde a la opción A. Teacher. Bueno, entonces vocabulario. En la primera dice something that protects someone, algo que protege a alguien de ser dañado o herido. Evidentemente la A aparece shield, escudo. En la B dice the main room in a house, la habitación principal en una casa donde te relajas y ves televisión. Living room, la sala. Y la última dice a large green fruit, una fruta grande con pulposa de color rosa y rosa oscuro y con semillas negras, que es la sandía, watermelon. La respuesta correcta es la A. También me la sabía. Y así entonces la puntuación queda de la siguiente manera. Santiago Pérez, 8.983 puntos. Felipe, 5.858. Isabela, 5.793. Johan, 4.808. Pasamos a la pregunta número 16. Lea atentamente el siguiente planteamiento. El actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios sectores de la población colombiana afecta de manera directa o indirecta a toda la nación. Somos conscientes de la nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamentos de la vida nacional. Toda guerra, de hecho, compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones y subvierte los valores sociales. La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder no es una guerra de posiciones con distintivos convencionales y combatientes identificables, como en los enfrentamientos bélicos regulares. Es una guerra irregular en la cual la guerrilla se camufla dentro de la población civil. Este planteamiento fue realizado probablemente por A, un empresario porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobre la economía del país. B, un congresista porque señala las consecuencias del conflicto armado y la necesidad de crear un marco jurídico para la paz. C, un investigador porque se muestra externo al conflicto y califica la confrontación como de carácter irregular y poco convencional. D, un paramilitar porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su organización a involucrarse en el conflicto. La respuesta correcta obedece a la opción D. Profesora Paula. Bueno, este discurso cuenta con las características propias de un líder político, de un líder paramilitar, que argumenta y justifica a la vez su accionar en el conflicto armado como respuesta a los ataques del grupo guerrillero, afirmando a su vez nos han obligado a actuar, es decir, está justificando que solamente están respondiendo a los ataques de otro grupo armado. Por lo cual la respuesta correcta es la D. Muchas gracias, profe. Dada la respuesta correcta y la contextualización, los puntajes quedan de la siguiente manera. Santiago Pérez, 8.983.
Felipe, 6.850. Isabela, 6.786. Johan, 4.808 puntos. Oh. Revisemos la conectividad, por favor. Bien. Un coche viaja desde un punto inicial 3 kilómetros hacia el norte, 6 kilómetros hacia el oriente, 7 kilómetros hacia el sur, 9 kilómetros hacia el norte, 4 kilómetros hacia el oeste y 6 kilómetros al sur y 5 kilómetros hacia el occidente, finalizando ahí el recorrido. Con respecto al punto inicial, el coche finalizó su recorrido en el A, noreste, B, noroeste, C, sureste, D, suroeste. Respuesta correcta obedece a la opción D. Profe Juan. Bueno, los estudiantes ahí tenían de pronto una hojita donde podían hacer como su representación gráfica. Creo que es la forma más sencilla para hacer el análisis. También lo podemos mirar que si nos ubicamos en el punto inicial, empezamos a hacer los movimientos inicialmente hacia el norte en 3 kilómetros y luego hacia el norte más adelante 9 kilómetros, o sea que allá llevamos hacia el norte 11 kilómetros pues, de forma vertical. Y luego en esa misma forma vertical, pero hacia el sur, tiene 7 y 4, 11, perdón. 7 y 6 son 13, entonces de forma horizontal quedamos en el sur, ¿sí? Y de forma vertical quedamos en el sur y de forma horizontal entonces tenemos que se movió hacia el oriente 6 kilómetros y solo 6 kilómetros hacia el oriente y hacia el occidente u oeste se movió 9, entonces se movió más hacia el occidente, conclusión, queda como hacia el suroccidente o el suroeste, que sería la respuesta correcta. Ese era mucho más fácil si lo hacían con el gráfico, la hojita. Claro que sí, muchas gracias, profe, por la explicación, se lo dijimos a los participantes desde el principio. Si necesitan hacer alguna gráfica, ahí está el papel y lápiz. Dada la respuesta correcta, entonces, la puntuación está de la siguiente manera. Santiago Pérez, 8.983 puntos. Isabela, 7.783. Felipe, 6.850. Johan, 6.808 puntos. Vamos a la pregunta número 18.
Descanso, profe. Bueno. Amy Johnson is from England, and she is known for being the first woman pilot to fly to Australia. A, and she became the first woman pilot to fly to Australia. B, when she was still a schoolgirl. C, there she was taught how to service planes. D, Amy Johnson joined to London Airplane Club. Selecciona la respuesta que tiene el orden correcto de las frases para completar el párrafo inicial. A, C, B, D, A, B. B, D, A, C, C. D, B, C, A, and D, D, A, B, C. Respuesta correcta obedece a la opción C. Profe. Bueno, entonces organizar las oraciones y vemos que en el inicio dice Amy Johnson, ¿de quién están hablando? Entonces, para poder iniciar con ese texto, empezamos con el personaje principal que es Amy Johnson, D. Entonces, Amy Johnson joined the London Airplane Club. Después dice B, cuando ella estaba aún en la escuela, ¿ok? Entonces C dice, there, entonces ella aprendió los servicios para planear. Y por último la A, ella se volvió la primera piloto mujer a volar a Australia. La respuesta correcta es la C. Estaba claritica. Dada la contextualización de la respuesta, la puntuación se mueve de la siguiente manera. Santiago Pérez, 9.983. Felipe, 7.847. Isabela, 7.783. Johan, 4.808 puntos. Vamos a la pregunta número 19. Un grupo de alumnos estudia el movimiento de una moto y encuentra que se puede modelar de acuerdo con la siguiente ecuación. Donde Vt es la velocidad de la moto en metros por segundo y T es el tiempo en segundos. De acuerdo con el modelo, el movimiento de la moto es con velocidad constante o uniformemente acelerado. A, con velocidad constante porque la velocidad de la moto se mantiene en 5 minutos en cualquier tiempo. B, uniformemente acelerado porque la velocidad aumenta literalmente con el tiempo y la aceleración de la moto en 4 minutos por segundo. C, con velocidad constante porque el modelo no es para la aceleración, sino que solo muestra la velocidad de la moto. D, uniformemente acelerado porque cuando el tiempo es igual a 0, la moto tiene una velocidad inicial diferente de 0. La respuesta correcta obedece a la acción B. Profe Edwin. Bueno, una pregunta que responde el entorno físico de las ciencias naturales. Tenemos una fórmula que nos está dando la velocidad de la moto y
de alguna manera la pregunta no se enfoca es solamente si es constante o es uniformemente acelerado. Lo que sí es claro es que en este caso la velocidad no es constante porque hay una variable. Entonces nos quedan las dos opciones que tiene uniformemente acelerado. La B dice uniformemente acelerado porque la velocidad aumenta linealmente con el tiempo y la aceleración de la moto es 4 metros por segundo al cuadrado. Y la D uniformemente acelerado porque cuando el tiempo es igual a 0, la moto tiene una velocidad inicial diferente de 0. En ningún momento nos están hablando, ni la fórmula nos plantea una velocidad inicial, por lo tanto la opción D también queda descartada. En este caso es la opción B. Muchas gracias, profe. Dada entonces la respuesta incorrecta de nuestros participantes, la puntuación continúa de la misma forma. Pasamos a la pregunta número 20. Irresponsabilidad, hermanos míos, gritó. ¿Quién es más responsable que una gaviota que encuentra y persigue un significado, un fin más alto para la vida? Durante 1000 años hemos luchado por las cabezas de los peces, pero ahora tenemos una razón para vivir, para aprender, para descubrir, para ser libres. Dadme una oportunidad, dejadme que os muestre lo que he encontrado. La bandada parecía de piedra, se ha roto la hermandad. Entonaron juntas las gaviotas y todos de acuerdo cerraron solamente sus oídos y le dieron la espalda. En la expresión irresponsabilidad, hermanos míos, gritó, ¿quién es más responsable que una gaviota que se encuentra y persigue un significado, un fin más alto para la vida? Durante 1000 años hemos luchado por las cabezas de los peces, pero ahora tenemos una razón para vivir, para aprender, para descubrir, para ser libres. Dadme una oportunidad, dejadme que os muestre lo que he encontrado. Se cumplen en el orden de los sucesos narrados las siguientes funciones del lenguaje. A. Emotiva, fática, conativa. B. Metalingüística, emotiva, fática. C. Fática, emotiva, conativa. D. Emotiva, metalingüística, conativa. Respuesta correcta obedece a la opción D. Profe Mauricio. Bueno, en este pequeño fragmento de Juan Salvador Gaviota debemos utilizar, tener en cuenta básicamente, pues hay 2 párrafos, pero solamente vamos a utilizar el primero para poder responderlo. Y pues adicionalmente, para esta pregunta, pues debemos conocer las funciones del lenguaje para poder entenderlas y reconocer cuáles son las principales. Ya sabemos que pues se pueden utilizar las funciones del lenguaje, pero reconocer el principal. Entonces, mientras se va avanzando el texto, pues la idea es como ir explicando cada una de las funciones. Entonces, ahí dice la expresión irresponsabilidad, hermanos míos, ahí aparece con esos signos de admiración, haciendo como ese llamado a las demás gaviotas. Entonces ahí podemos de una vez identificar que lo hace a través de la parte de la emoción, ¿no? De esa función emotiva. Entonces las únicas respuestas correctas serían la A o la D en este momento, las demás se descartan. Luego se pregunta, ¿quién es más responsable que una gaviota que encuentre y persigue un significado, un fin más alto para la vida? Lo que trata aquí de hacer
Juan Salvador Gaviota, es como reflexionar sobre la responsabilidad. Cuando nosotros reflexionamos sobre una palabra o damos el significado de un término, nos vamos a la función metalingüística. Entonces, por eso ahí sería la respuesta correcta, la D. Y pues para completar la respuesta, dice que durante 1000 años hemos luchado por las cabezas de los peces, pero ahora tenemos una razón para vivir, para aprender, para descubrir, para ser libres. Dadme una oportunidad, dejadme que os muestre lo que he encontrado. Entonces lo que está tratando es de convencer a las demás gaviotas a que cambien ese pensamiento que tienen, y cuando nosotros tratamos de persuadir o de cambiar algo, estamos utilizando la función conativa. Muchas gracias, profe. Sí, aprendimos algo nuevo hoy. Muchas gracias. Dada entonces la respuesta correcta, los resultados quedan de la siguiente manera. Santiago Pérez, 9.983 puntos. Felipe, 7.847. Isabela, 7.783. Johan, 5.747. Entramos entonces en la recta final de las últimas 5 preguntas. Pregunta número 21. Profe. Grandma, shall I hold those bags for you? A, I'm not afraid. B, what's the matter? C, that's fine. Respuesta correcta obedece a la opción C. Profe. Bueno, entonces una pregunta, dice, abuela, ¿puedo llevar estas bolsas por ti? Entonces la primera dice, no estoy asustado, no tiene nada que ver. B, what's the matter? ¿Qué importa? Tampoco. Por último la C, está bien. La respuesta correcta es la C, that's fine. That's fine. Thank you. Salgo melo de acá. Y entonces, los puntajes se mueven de la siguiente manera. Santiago Pérez, 9.983. Felipe, 8.793. Isabela, 8.761. Johan, 6.678. En esta recta final, en un empate técnico entre Felipe e Isabela por el segundo lugar. Pregunta número 22. En el contexto de la crisis económica que experimentó el país a finales de la década de 1990, el gobierno colombiano estableció una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que contemplaban la ejecución de medidas tales como la reforma estructural del sector público, el fortalecimiento del sector financiero, reducción del gasto del gobierno central, reforma pensional, protección al libre comercio, extensión del impuesto al valor agravado, IVA, participación del sector privado en servicios de infraestructura, flexibilización laboral, mayores condiciones legales para la inversión extranjera en explotación petrolera, minera y privatización de bancos estatales y empresas públicas del sector energético y de telecomunicaciones. Estas medidas pueden catalogarse como neoliberales en tanto que a. Implican un manejo arbitrario de la dinámica económica del país por el gobierno nacional. B. Plantean una mayor presencia del Estado en el sector productivo como agente administrador. C. Implican la injerencia de instituciones financieras extranjeras en la política económica interna. D. Buscan reducir el tamaño del Estado y su participación en la regulación de actividades económicas.
La respuesta correcta obedece a la opción D. Profesora Paula. Bueno, teniendo en cuenta la crisis económica que experimentó el país durante los finales de la década de los 90, podemos ver en el enunciado que las medidas claramente pertenecen a una política neoliberal, cuyo objetivo principal es reducir el tamaño del Estado y su participación en la regulación de actividades económicas. Por tal motivo, la respuesta correcta es la D. Muchas gracias, profe. Dado entonces la respuesta incorrecta de nuestros 4 participantes, los resultados continúan igual. Pasamos a la pregunta número 23. La temperatura en grados centígrados del motor de un camión durante los primeros 3 minutos se comporta según la siguiente expresión. Donde X es el tiempo en minutos que el motor está en funcionamiento desde que se enciende, ¿cuál de las siguientes tablas muestra correctamente algunos valores del tiempo en funcionamiento y la temperatura del motor? A, B, C, D. La respuesta correcta obedece a la opción D. Profe John. Bueno, aquí hay un error. En la pregunta, en la función, aquí debe ir un exponente y no está, ¿cierto? Por eso con el símbolo de exponente, la respuesta es correctamente la D. Debido a que no está el exponente, la respuesta pasaría a ser la correcta, la C. ¿Sí? Haciendo el análisis, intercambiando la X por cada uno de los valores, quedaría como respuesta correcta la C. Entonces, para que no sé los jurados cómo percibir ahí la cuestión de la respuesta. Si de pronto algún estudiante contestó la C o la nula. Correcto. Señores jurados, ¿se anula la pregunta, por favor, entonces? No hubo respuesta correcta, entonces igual. No hay que restar, los valores siguen iguales. ¿Listo? Ok. Decir, nos muestras entonces la puntuación y seguimos igual con la puntuación y pasamos a la pregunta número 24. Complete los espacios en blanco con la opción correcta. Sé que no, lo necesario para salvar aquel hermoso, sin embargo, nunca que quedará tendido en aquella verde pradera. A, hice, siervo, quise, ahí. B, hice, siervo, quise, ahí. C, hice, siervo, quise, ahí.
D. Hice, siervo, quise, ahí. La respuesta correcta obedece a la opción D. Bueno, aquí únicamente pues debemos tener pues buena ortografía, básicamente. Entonces, básicamente dice, sé que no hice. Entonces ya sabemos que hice viene del verbo infinitivo hacer. Ya sabemos que la palabra hacer es con C. Entonces descartada obviamente la A y la C. ¿Listo? Lo necesario para salvar a aquel hermoso siervo. Ya cuando hablamos del animal como tal, no del siervo de la persona que ayuda, ese siervo es con C, se seguían manteniendo tanto la B y la D, y luego dice, sin embargo, nunca quise. Ese quise viene del verbo, pues la parte querer, este está en pretérito perfecto simple, y cuando se conjuga este verbo, nunca va con Z, siempre va con S. Entonces la correcta es la D. Y a lo último, pues para terminar que realmente está correcto, que quedará ahí. Ahí es pues del lugar, quedará ahí tendido en aquella verde pradera. ¿Listo? Otra que me sabía. Muchas gracias, profesor Mauricio. Y dado entonces el resultado de esta pregunta 24, los puntajes quedan de la siguiente manera. Santiago Pérez, 9.983. Felipe, 9.791. Isabela, 9.759. Johan, 6.678. Asistentes, participantes, jurado, docentes, directivos. Silencio. Es la última pregunta y tenemos un empate técnico entre Santiago, Felipe e Isabela. No hagan que se anule la pregunta, por favor. Sí, no se dejen ganar de la emoción, por favor. ¿Listo? Sí, señor rector, ya vamos a terminar. Pregunta número 25. Ahí también hay sorpresa porque no sabemos de qué es la pregunta. En un laboratorio se tenían 2 cultivos de células de animales vertebrados, de los que se desconoce su origen. Para averiguarlo, se observaron los cromosomas de las células de los cultivos, encontrando lo siguiente. Célula del cultivo 1, célula del cultivo 2. La hipótesis más aceptable sería que las células de los 2 cultivos son de individuos A, de la misma especie, aunque la 2 es de un individuo con mutaciones, mientras la 1 no. B, de la misma especie, pero la 1 es una célula sexual y la 2 de otra parte del cuerpo. C, de especies diferentes, aunque la 1 se originó por mitosis y la 2 por meiosis. D, de la misma especie, pero la 1 pertenece al núcleo y la 2 a la mitocondria. Silencio. Respuesta correcta, la opción A. Profesor Eddy.
Culminamos aquí con una pregunta de biología y con muchas reflexiones, entre otras cosas. Creo que no solamente para los estudiantes, sino para todos los maestros, hay que trabajar otras habilidades sociales en nuestros chicos, como es la seguridad, el manejo del tiempo. Vemos que muchos se aceleran al contestar, hay veces no tienen en cuenta que hay preguntas que tienen mucha más información y se quedan inclusive con lo primero que observan. Y lo otro, con respecto a las ciencias naturales, ver que no solamente es el entorno biológico y de que dentro de lo biológico no es solamente lo macro, sino también abordar mucho estos conceptos que tienen que ver con el nivel celular. Vimos hoy, por ejemplo, que en el nivel cromosómico creo que tenemos ahí mucho por hacer. ¿Listo? Bueno, tenemos dos individuos, por allá escuché ahorita, estaba muy fácil, eso estaba explícito. Bueno, pero sí, ahorita aquí el profe me prestó una herramienta muy bonita y es que aquí tenemos los dos cultivos, como vemos que tienen el mismo número de conjunto de cromosomas, ya sabemos que son dos individuos de la misma especie. ¿Listo? Entonces ahí ya sabemos que la C queda descartada, pero vemos acá en este par de cromosomas se convierte en una trisonomía. Entonces eso quiere decir que ahí hay una mutación. ¿En dónde se da la mutación? En la célula del cultivo número 2. Por eso es que la respuesta correcta corresponde a la opción A. ¿Listo? Entonces no era sino observar, pues obviamente hay que tener unos conceptos previos, pero era observar muy bien los gráficos que allí se presentaban. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes de la institución educativa F. Gómez, de la institución educativa John F. Kennedy. Y entonces ahora sí vamos a descubrir nuestro podio, que queda de la siguiente manera. Podemos acompañar con los aplausos y con las barras. El tercer puesto para Isabela con 9.759 puntos. El segundo puesto para Felipe con 9.791. Y el primer puesto para Santiago Pérez, 9.983. Vemos entonces que la diferencia es por poquitos puntos, muy poquitos en realidad, prácticamente nada. Estuvo muy reñida, como lo presentíamos, esta categoría. De agradecerle a la profe Nancy, al señor Luis, de nuestros jurados, al canal ASOTV, al rector José Arcadio, al rector Orlando, a los docentes, a nuestro secretario de Participación Ciudadana, Cultura, Deporte y Educación, Diego Armando Macías, a la Oficina de Comunicaciones de la Administración Municipal, a ASOTV Begachí, al equipo logístico de la Administración Municipal, a todos los docentes y directivos de la institución educativa F. Gómez y de la institución John F. Kennedy, a los docentes acompañantes de esta última sesión, al equipo técnico en cabeza del profesor Hernán. A todos muchísimas gracias y procedemos entonces a hacer entrega de la premiación de esta última categoría. Rector Arcadio, los chicos que todavía hay de la John F. que deseen ingerir sagrados alimentos a esta hora pueden pasar al restaurante. La premiación entonces, me quitaban el pastel. Primer puesto para Santiago Pérez de la institución educativa F. Gómez. Invitamos a subir allá al estrado, por favor, para que quede la fotico ahí con la decoración. El segundo puesto. Segundo puesto de la institución educativa John F. Kennedy. Llamamos a Felipe. Quédese ahí, Santi, por favor. Un aplauso para Felipe. Le recordamos que el primero recibe 500.000 en efectivo, el segundo 300.000, el tercero 150.000 y el cuarto 100.000. El tercer puesto para Isabela de la institución educativa F. Gómez. Un aplauso para Isabela.
Y el cuarto puesto, que es en ahí para que vayan formando ahí. Y el cuarto puesto de la institución educativa John F. Kennedy para Johan Correa Marín. Un aplauso para Johan. En los cuatro ahí, por favor. Un aplauso para estos cuatro participantes de esta categoría D. Y de esta forma, entonces, terminamos este Festival del Saber 2024. Mil y mil gracias a todos, a los profes y a los chicos de la institución educativa John F. Kennedy que vienen de Las Veredas. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Dios los bendiga. Mil y mil gracias y hasta una próxima oportunidad.